Algo que me llama la atención en el ministerio misionero del apóstol Pablo es que Pablo tenía una sensibilidad para con aquellos con quien estaba hablando. Cuando empezaba su trabajo a partir del contacto con judíos, partía de las promesas bíblicas del Mesías, del Salvador, de los textos bíblicos, porque eran conocidos de los judíos. Y así procuraba demostrar cómo Jesús era el Mesías que lo aguardaban ellos y predicaba el Evangelio a partir de esta perspectiva. Pero cuando Pablo se dirigía a paganos gentiles que no conocían la Biblia, por supuesto, o que tenían poco conocimiento bíblico y tenían otras religiones de contexto anterior, Pablo partía del punto general que todos conocían, que la Biblia describe la revelación general de Dios a partir de la naturaleza, demostrando cómo las estaciones del año también los beneficios de la vida, los placeres, los sabores de las frutas, todo eran evidencias de un cuidado providencial de Dios. Eso es interesante porque eso nos llama la atención en cómo nosotros estamos anunciando la palabra de Dios para los otros. Necesitamos sensibilidad de cómo están las personas para que nos acerquemos del punto que están para comunicarlo, ¿no? Pero hay un punto esencial en esto, especialmente el abordaje del Pablo a partir del público gentil, de los gentiles, que era precisamente que Pablo se utiliza de la idea de que las alegrías y los placeres que disfrutamos nosotros como humanos, en la verdad son placeres que apuntan para la bondad de Dios para nosotros. Y Pablo decía, las frutas, las estaciones del año, los placeres que disfrutamos son una señal de que Dios es un Dios bondadoso, que cuida de nosotros, que nos regala alegrías y satisfacciones en la vida. Y si ustedes perciben, no ven estas cosas como siendo naturales simplemente, no estás a comprender que por detrás, como proveedor de todo lo que tienes de bueno, hay un Dios que es bueno. Si disfrutas cosas buenas en tu vida, es porque hay un Dios que es bueno y que las ofrece y que por tanto puedes disfrutar. Y todos nosotros sabemos que es, ¿no? A empezar con el matrimonio. Disfrutamos del amor de la persona amada. Lo disfrutamos de la intimidad, incluso sexual, que en la Biblia es una bendición para se disfrutar en la responsabilidad del relacionamiento matrimonial. No es algo que se disfruta como frutas que comemos, ¿no? Pero las frutas también que comemos y sentimos placer en la comida. Si no tenemos la comprensión de que estas son manifestaciones de Dios que es bondadoso, ¿por qué podríamos simplemente comer lo que necesitamos y tener el sabor de papel? Pero no es así. Una carne asada, gostosa, saborosa, una comida rica. Está muy rico hoy, querida. Felicitaciones para ti y para mí, porque tú has disfrutado de esto, ¿no es verdad? Nos alimentamos, cuidamos de nosotros, de nuestro cuerpo, pero lo disfrutamos. Tenemos papilas gustativas porque Dios es bondadoso y más que alimentarnos para que vivamos bien, nos da placer. Y así es todo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nosotros estamos exactamente delante de dos fuentes en nuestra vida. Dios como la fuente primera y eterna de todo que hay de bien, y este es el mensaje cristiano. Dios es la fuente de todo bien que disfrutamos nosotros. O las fuentes secundarias, que es la creación, a través de la cual nosotros disfrutamos del cuidado bondadoso de Dios y son como expresiones pequeñas del Dios que es bondadoso y que es poderoso. Y es sobre eso que me gustaría hablar con ustedes en esta mañana. Cómo desarrollar el disfrute de la fuente primera que es Dios, sabiendo utilizarnos de todo mal. ¿De qué manera, en otras palabras, lo disfrutamos de la verdadera espiritualidad? Teniendo Dios en primero y todo más después. Abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ver algunas palabras que nos ayudan a entender esto. Dice,
a partir del versículo 15 hasta el versículo 21. Como Pablo describe acá la enseñanza bíblica sobre la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Vivimos Efesios 5, de 15 hasta 21. Vivimos en un tiempo en que, aunque las personas reconozcan la existencia de religiones, tienden a apartarse de los movimientos religiosos tradicionales y oficiales. Hay una tendencia en el mundo, especialmente en el mundo occidental, de rechazar las instituciones tradicionales y enfocar en las experiencias individuales. Difícilmente alguien rechaza una idea de espiritualidad, pero tenemos muchas críticas a las religiones. Por supuesto, si eres un cristiano serio en tu vida, ya oíste a algunas personas haciendo broma de tu religiosidad. Te vas a la iglesia, te vas a seguir este libro antiguo, anticuado, con cosas ya ultrapasadas, te van a sacar la plata toda allá, y otros tantos, ¿no es verdad? La persona critica y rechaza la religión, pero todo se dice en busca de una verdadera espiritualidad, de un desarrollo espiritual, para un crecimiento, para ser una persona mejor. Rechazan la idea de un Dios personal, bíblico, pero acredita que hay una energía que está por ahí, que podemos conectarnos y estamos sensibles a todo. Pero ¿cómo la Biblia describe verdaderamente la espiritualidad? Pablo va a describir con un contraste acá, a partir del versículo 15 hasta 21, con dos estilos de vida, y que pueden ser identificados como aquel estilo de vida que busca la satisfacción en la creación y el estilo de vida que busca la satisfacción en el Creador. La verdadera espiritualidad está en encontrar la satisfacción en el Creador. Porque cuando lo tenemos esto, solamente así también conseguimos disfrutar de la creación. Si no ponemos el Creador en primero, no conseguimos disfrutar de la creación. Nos cambiamos en esclavizados por ella, eternamente insatisfechos. Voy a probarlo. Vamos a ver, vea qué dice a partir del versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo hace esa afirmación en consecuencia de todo que venga, que estaba diciendo anteriormente. Que vemos que desde el capítulo 4, Pablo está haciendo varios contrastes entre un estilo de vida, una manera de vivir pagana, pecadora, que da las espaldas a Dios y que se vive por su propia cuenta en busca de placeres, satisfacciones y todo más, y el padrón de los hijos de Dios caminando en la luz y en la verdad. Contraste, todo el tiempo. Así vivía, así vivimos. Así era nuestra vida. Después conocemos a Cristo, así se quedó. Vivir de esa manera no hace una buena representación de que eres llamado para ser. Y así va, hasta que concluye esto como un llamado al despiertamiento en el versículo 14. Por cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como dicen, si hay así en tu vida características de alguien que camina sin Dios, en pecado, acuérdate, despiértate y permita la vida que viene de Cristo Jesús. Y a partir de ahora, Él entonces describe cómo hacerlo. ¿Cómo lo experimentamos nosotros la verdadera espiritualidad? ¿Cómo somos despertados de una vida sin Dios para una vida con Dios? ¿Cómo verdaderamente desarrollamos espiritualmente? No apenas dice, sí, soy cristiano, pero tengo la sensación que no progreso mucho. Es como si camino pasito a pasito y muy lejos, muy lento y no veo progreso en mi vida. ¿Cómo yo que soy cristiano, que tengo la Biblia como la palabra de Dios, pero no la disfruto? No tengo en mi corazón satisfacciones con esta cosa. ¿Qué se pasa conmigo? Puedes preguntar. O ponerlo en otros términos también. Nadie consigue percibir
la bendición de Dios en mi vida. Las personas no reconocen en mí a alguien que represente a Cristo y por el revés, a veces parece que cuando me identifico como cristiano se quedan sorpresos y dicen, oh, no sabía que era cristiano, no ve nada. ¿Cómo puedo yo demostrar mejor a los otros la verdadera fe? ¿O cómo puedo yo disfrutar de aquello que tengo como siendo verdadero? De manera que no apenas sepa en mi mente que es verdadero, pero también que encuentre en mi vida satisfacción en esto. Pablo entonces empieza diciendo, necesita el coraje y la gracia de hacer una evaluación sincera sobre tu vida. Nadie va a progredir espiritualmente si no hace una evaluación en serio de su propia condición. Ven como dice Pablo acá. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Es importante que digamos y que percebamos que estas palabras fueron escritas por el apóstol para cristianos, no fueron para paganos. Porque pensaba, pastor, pero eso me parece una llamada a la conversión. Está llamando a los necios, se conviertan necios. No, está escribiendo a los efesios, a cristianos que vivían en Éfeso y que por tanto profesaban la fe cristiana y eran miembros de la iglesia de Éfeso. Esto ya nos indica que es posible que aunque seamos verdaderos cristianos, no estemos muy atentos al progreso de nuestra fe. Estamos como que perdidos. Creemos en Dios, lo tenemos a su palabra como verdadera, pero no sabemos derecho cómo hacerlo para desarrollarnos espiritualmente en la vida. Y Pablo entonces la advierte diciendo que sea diligente en esta evaluación. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta es una práctica común entre nuestros abuelos espirituales, los puritanos. Digo abuelos porque no fueron ellos que directamente nos enseñaron la fe, ¿no? Pero la iglesia que les resultaron en la tierra. Y así, estas personas tenían clara la idea de que para nuestra propia salud espiritual necesitamos de hacer evaluaciones en serio de nuestra condición. Mirar con diligencia cómo andéis. ¿Cómo estoy viviendo yo? Estoy caminando, reaccionando, haciendo decisiones en mi vida que reflejen que dice la palabra de Dios o no. ¿De qué manera estoy viviendo? Y él dice, no como necios, sino como sabios. El contraste que se establece Pablo acá es entre una persona que no hace decisiones racionales, propias, razonables en la vida, no propiamente racionales. Puede ser el extremo, que ni siquiera es racional, pero es razonable, o sea, que es coherente con aquel que piensa, que crees. Ese es un necio que oye y que no le importa lo que va a hacer. ¿Te acuerdas que Jesús concluye el sermón del monte, de la montaña, hablando de dos tipos de oyentes? ¿Te acuerdas? Un que es llamado de sabio y otro que es llamado de necio. ¿Cuál es la diferencia básica entre ellos? Ambos oyen la verdad. El problema no está en no oír. Ambos comprenden. El problema no está en la comprensión. Por tanto, si eres reformado, ponga atención a eso, porque los reformados gustan de comprender las cosas. El problema no está en la comprensión. La comprensión es buena, pero no se termina la tarea en la comprensión. Es que hacemos después que lo comprendemos. Esta es la parte más difícil. Ya comprendí. ¿Y por qué está triste? Porque lo comprendí. Porque sé que significa ahora, ya no puedo vivir de la misma manera que lo comprendí antes. Lo comprendo ahora y sé de las implicaciones de esto. ¿Y qué es el necio? Que después que oye y comprende, pero lo rechaza y vive en desobediencia. El sabio es precisamente que dice, sí, Señor, si comprendí que dices tú para mi vida y que dices tú para mi vida Él es mejor, entonces la sabiduría consiste en vivirla. Porque caso contrario es una necedad. ¿Concorda? Si Dios ha dicho
que el buen camino es esto. Y dice, sí, Dios ha dicho esto, pero voy por otro camino. Eso no es sabio. Dios, que es infinito y sabio, ha dicho que este es el buen camino. Entonces Pablo dice, hay un contraste de vida. Hay un padrón de vida que es de la necedad y hay un otro padrón de vida que es de la sabiduría. ¿Ok? ¿Cómo lo reconocemos? Sigamos. 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí se añade una información a más para que lo comprendamos, la diferencia entre la necedad y la sabiduría. La sabiduría, por tanto, consiste básicamente acá en poner en práctica lo que aprendemos. Por eso dice, aprovechando el tiempo. ¿Cómo se dice? El tiempo, si sucede, está caminando. Si no relacionamos lo que aprendemos con nuestra vida, ella se va siguiendo. La vida no va a parar y diga, voy a parar para que comprenda tú y decida correcto. Y el reloj se paró. ¿Es así? No. En cuanto no sabemos cómo relacionar, los relojes siguen trabajando. Se despierta y dice, va a trabajar. Sentimos hambre, tengo que comer. Después se cansancio, en el final tengo que dormir. Y si no piensas en cómo hacer, simplemente lo haces sin pensar o sin tener una comprensión propia. Que está diciendo acá, dice que aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Vivimos, no particularmente, algunos que son escatológicos van a decir, estos son los días malos, la Biblia dice, los días son malos, pero ya dice eso 2000 años. No están malos de ahorita, ya eran malos desde aquel tiempo, y la verdad ya son malos desde el huerto de Edén. Imagínate tú, 4 personas en la tierra, uno es asesino de su propio hermano, un cuarto de la población. Entonces, el mal ya nos acompaña desde siempre. El punto que está diciendo es, bajo y como consecuencia de la caída, vivimos bajo la influencia del pecado. Son días malos. Sí son. Y necesitamos comprender que no se vive bien dejando la vida pasar. Como se dice, deja la vida caminar y voy a seguir. Hay una música popular en Brasil que dice, deja la vida me llevar, vida leva yo, como un pedazo de madera en el río. Voy a ir, estoy en la vida, viviendo lo que idea. No es así, está diciendo, aprovechar la vida, está atento a la vida como se sucede, que acontece en la vida y cómo la vivimos nosotros. Versículo 17, se añade más información para que comprendamos ese contraste. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Consigues percibir aquí la progresividad de Pablo? Que empieza diciendo, tenemos que ser diligentes en avaliar nuestra vida para que seamos sabios y no necios. ¿De qué manera? Aprovechando bien la vida, las oportunidades, las situaciones, relacionando con qué. Y aquí viene a decir, discerniendo, comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Precisamente, hermanos, esa es la definición bíblica de sabiduría. La sabiduría en la Biblia es un concepto distinto de inteligencia. Inteligencia tiene a ver con cociente intelectual, aquel test de QI que se hace. No es la capacidad neurológica de hacer relaciones de ideas, no es esto. Hay personas que son más inteligentes, otras no, ni tanto, ¿no? Pero no se trata propiamente de inteligencia como capacidad cognitiva. Sabiduría es una virtud que es la capacidad de relacionar lo que conoces con la práctica de la vida. Esto es sabiduría. Hay personas que no son tan inteligentes, pero son sabias. Y hay otros que son muy inteligentes, pero son necios, porque no saben utilizarse de esa inteligencia toda en la práctica, poner situaciones. Y la Biblia aquí llega al punto de decir así, no te pongas como un insensato, que no piensa bien, que no reflexiona bien, que no sabe utilizarse de su capacidad neurológica, pero entiendas tú cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, ¿qué vimos acá? La verdadera espiritualidad, ponga atención en esto, empieza en comprendernos la voluntad de Dios. Es distinto de los modelos esotéricos y orientales de espiritualidad, que son experiencias que tenemos nosotros,
que somos nosotros mismos los propios autores y actores de la gestión espiritual de nuestra vida y de nuestros propios caminos. La espiritualidad cristiana empieza necesariamente en conocer que ha establecido Dios para nosotros y relacionar esto con la vida. Y a partir de aquí, del versículo 18 hasta el versículo 21, Pablo va a describir de una manera ilustrativa en qué consiste la verdadera espiritualidad. ¿Qué es la verdadera espiritualidad a la luz del conocimiento de la verdad de Dios? Lo conocí, lo estudié, la estudié, tengo estas informaciones, ¿ok? ¿Qué hago ahora para que me desarrolle espiritualmente? El contraste que establece Pablo en el versículo 18 es el corazón de este pasaje todo, que es precisamente dos estilos de vida que está demostrando Pablo acá. Un estilo de vida enfocado en búsqueda de disfrutar de la creación como la razón de la vida. Lo voy a disfrutar de los placeres que la vida me ofrece, porque al final de cuentas la vida es llena de problemas, de dificultades, entonces tengo como consolación la búsqueda de los placeres, porque el sufrimiento ya es cierto, ¿no? Entonces para minimizarlo voy a placeres, como si hay tanto negativo, voy a poner positivo para que hay cuanto más positivo, mejor. Y así es, porque la vida es corta y está pasando. Es una mentalidad. Otra mentalidad es poner a Dios como la fuente primera en prioridad. Mira cómo explica esto Pablo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo empieza diciendo que no es la verdadera espiritualidad, pero es sí un modelo de espiritualidad secularizado, mundano y pagano. ¿Qué es que? La verdadera espiritualidad, el sentido de la vida, el placer de la vida, la razón de la vida, es sabemos disfrutar de la vida. Esta mentalidad está presente por ahí, ¿no? Está en las calles, está en los comerciales. Soberana le refresca la vida. Es decir, calor, las dificultades, soberana le refresca la vida, y tiene la musiquita, ¿no? Porque si hay mucho calor, mucho sufrimiento, te refresca con soberana, ¿no? Sí. Hay una mentalidad por detrás que es que tenemos dificultades, por tanto compensemos con los placeres. Los placeres están ahí, los disfrutan. Y mira, la Biblia no pone una prohibición a ninguno de los placeres, ninguno. Porque sería una crueldad de la parte de Dios. Yo te crío para mi gloria, te doy papilas gustativas, te doy terminaciones sexuales, te doy capacidades intelectuales, pero todo es pecado. No puede tomar, no puede comer, no puede hacer sexo, no puede nada. Todo pierde perdón después. Señor, entonces saca ese terminal de todo, porque tengo todo este terminal y no puedo estimular. No hace sentido. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Él dice, hay un padrón que pone Dios aparte. Y cuando Dios está aparte, la creación se torna la referencia absoluta. Si tengo terminales gustativos, voy a estimularlos todo, total, glutonaria. Mira que los evangélicos no tienen mucha dificultad con glutonaria, ¿no? Tienen problemas con la bebedera, ¿no? Con tomar, que se dice. Pero muchos se comen desenfrenadamente, ¿no? No se tiene. Pero que Pablo está diciendo, hay un padrón. Cuando nosotros nos entregamos a los placeres que son naturales, como dice, es esto que resulta la vida, nosotros somos esclavizados por ello y no hay fin para la búsqueda de satisfacción en la creación. Queremos siempre más, sea lo que sea. Se preguntó una vez a un billonario del mundo y dijo, ¿cuánto dinero, cuánta plata es necesaria para que esté satisfecho? Y su contestación ha sido, un poquito más. Un poco más, no es suficiente. Más, más. Esta comida está buena, ¿no? ¿Puede repetir? Puede de nuevo, otra vez. Aún cabe. Si no cabe más, pongo los dedos, pongo para afuera, pongo más. ¿Por qué tiene placer? Hicimos sexo,
el marido y la mujer, otra vez, más. ¿Hasta cuándo? ¿Comprende el punto? Vamos a tomar. Jesús fue a un casamiento y ha cambiado, transformado agua en vino. No transformó en jugo de uva, ha sido en vino. Porque hace parte de la fiesta, celebrar. Y lo tomó, bebió con los otros. Tanto es que una de las acusaciones que hicieron para Jesús era que es un beberrón y glutón. Porque Jesús no tenía esta espiritual de no puedo, estas cosas espirituales, si queda así. No, Jesús comía y bebía con las razones. Pero que Pablo está diciendo es, si Dios no está en el centro de nuestra vida, nosotros nos quedamos esclavizados de los placeres. No hay límite. Voy a comer más, voy a beber más, voy a buscar las compensaciones en los placeres a las decepciones que tengo en la vida. Tomo un poco más, tomo un poco. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice él aquí, en cual hay disolución, si pierde la sobriedad. Esa es una buena referencia que ya se pasó de la hora de parar. Si empiezas a perceber que la sobriedad está siguiendo, ya pasó. La Biblia condena el borracho y la embriaguez porque se escapa una característica esencial de la imagen de Dios, que es la sobriedad. No condena propiamente la bebida, ¿comprende? Ese es un problema terrible y crónico de nosotros latinoamericanos. Hay que estudiar, puede ser por el antepasado indígena, puede ser por los efectos de la colonización, pero muchos tienen problemas con eso en las culturas latinas. Curiosamente, no es una realidad universal. Hay otros pueblos que manejan de manera más tranquila esto todo. Me acuerdo cuando he visitado por la primera vez a hermanos en Chile, de la iglesia presbiteriana de allá, y no sabía cómo era el costumbre, y le pregunté, venga, ¿y para ustedes es pecado tomar vino? Y él me dice, es pecado no tomar, porque es una salsa muy buena. Estábamos en un churrasco y tenía de todo. Es pecado no tomar vino, es una salsa tal, calidad buena. Y comprendí el proceso y tiene una comprensión de la sobriedad. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Hay un padrón de vida que son personas que dicen, voy a disfrutar de la vida, de todo lo que Él me ofrece. El problema de esto es que las alegrías y los placeres que disfrutamos en la vida son apuntamientos, indicaciones de la fuente eterna de placer, de sentido de la vida, que es Dios. Solamente cuando Dios ocupa el primer lugar, el central de nuestra vida, nosotros conseguimos disfrutar de los otros placeres porque serán proporcionales. Esto vale para todo. No es solamente bebida, es comida, es sexo, es el placer de la producción en el trabajo, lo que sea. Cuando no tenemos a Dios como la referencia, las otras cosas se cambian en ídolos para nosotros y no hay límite. Hasta cosas que podemos considerar como legítimas y buenas, como el trabajo. Y una persona se pone workaholic, esclavo del trabajo, no se para. Más, la plata, el dinero, más, la comida, más, lo que sea, ¿comprende? Y Pablo describe acá, estas cosas todas, hay disolución, se disuelve, se acaba, se van, no sigue para siempre, disfruta acá en la vida, pero nada sigue, nada de eso es eterno. Y por eso no es sabio ir en búsqueda de una satisfacción que es eterna, porque nuestra alma es eterna, en algo que no es eterno. ¿Qué hago entonces? El contraste a búsqueda de satisfacción en que es terrenal no es el rechazo de todos esos placeres, porque esa es una postura de los monjes, ¿no? Que se van de la sociedad, se ponen aislados, no comen, no beben, no casan, no hacen nada y piensan que están haciendo espiritualidad. Y dicen, no, la reacción es poner Dios en primero, porque las otras cosas sí encajan. Con el temor de Dios, digo, siempre, la comida es buena, pero hay límite para ella. La bebida es buena, pero hay límite para ella. El sexo es bueno, pero hay lugar de él en la vida cristiana, que es en el matrimonio. Y por ahí todo. Mira cómo Pablo describe esto. Al invés, en contraste con la búsqueda de los placeres, ilustrado por el vino, porque si queda claro esta ilustración, ¿no? Pero por detrás del vino están todos los placeres, ¿ok?
Está en todo. Es como una ilustración de un estilo de vida que está diciendo. Al vez de esto, al revés, dice, antes bien ser llenos del Espíritu. O sea, la verdadera espiritualidad, el sentido de la vida no consiste en la búsqueda de la satisfacción de las cosas naturales. Las cosas naturales, sus placeres apuntan para un Dios que es bondadoso, que cuida de nosotros. Y porque es bueno, nos da placer. Más de que simplemente nos mantener. Es como una invitación para mí. Es como si Dios dijera, yo te doy este placer para que te acuerdes que yo soy tu Padre, que tengo el mejor para ti y que te vuelvas a mí. Y muchos tontos reaccionan como niños que de una manera egoística en la Navidad dicen, yo quiero el regalo del Papá Noel, ¿cómo se dice? De Santa. Y no sabe que el papá y la mamá que ha comprado, que el Santa no compró nada. O se acerca de su padre siempre para pedir cosas, ¿no? Padre, voy a recibir un abrazo. ¿Tú puedes me dar el helado tal? Padre, estaba te extrañando. ¿Puedes me dar $5 para que compre esto? Yo digo, mira, no hay una afección por mí. Hay una afección porque el regalo yo. Vamos a ser honestos. No existe mucho de este tipo de actitud en las religiones, de personas que se acercan de Dios, no por Él, pero interesados en lo que pueden recibir de Él. Y Pablo está diciendo, cuando pones tu atención en que puedes recibir en la vida, eso se va, se escapa, acaba. Y nunca seguirás satisfecho en la vida, porque siempre irás a querer un poco más. Y ponga tu atención, no son solamente las cosas pecaminosas, incluso las cosas buenas. Cuando se cambia en el punto más importante de nuestra vida, queremos más y más. La mujer demanda más y más atención de su marido demanda más y más intimidad de su mujer, los hijos demandan más y más presentes regalos de sus padres, y por ahí se va. ¿Está claro? ¿Cuál es el contraste de esto? Busque la satisfacción espiritual en Dios. Y Pablo describe eso diciendo, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué ser llenos del Espíritu? Porque si somos cristianos, si tú eres cristiano, ya tienes el Espíritu. Él no está diciendo que no tiene. Es un equívoco aquellos que dicen, es cristiano pero no tiene Espíritu. No es posible. Porque nadie le dice Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo. Si ves a Cristo como tu Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo ha obrado en tu vida y tú tienes el Espíritu. El punto no es si tú tienes el Espíritu. El punto es si el Espíritu tiene a ti. ¿Comprenden la diferencia? Ser lleno de Espíritu es como ese vaso de agua que está conmigo para beber cuando mi boca se queda seca. No está lleno, ¿no? Está casi en la mitad. Hay agua acá, pero no está lleno. Tenemos el Espíritu Santo como cristianos, pero no significa decir que estamos llenos de Espíritu. Hay una diferencia. Lo tenemos en nosotros, pero no está lleno. La mejor explicación que he oído de eso es de John Stott, en un librito que le explica así. En general, cuando alguien se convierte y se cambia en cristiano, viene con una alegría, una satisfacción espiritual muy grande, ¿no es así? Cuando se ha convertido, ¡ay, perdón de pecado! Jesús es mi Señor, mi Dios, y llega a la iglesia con toda la alegría, porque a semejanza de un niño chiquitito, la satisfacción es plena con pocas cosas. Con la medida que recibió del Espíritu Santo, que es suficiente para llenarlo. No es por si acaso que en hebreo, ruach, y en griego, pneuma, las palabras que son traducidas en la lengua española como espíritu, es la misma palabra para viento. Y es un pulmonito chiquitito, con poco aire, está lleno. Pero a medida que crecemos, los pulmones se dilatan, se cambian más grandes. Necesitamos de una capacidad más grande también y más aire para llenarlo. Es una buena ilustración para que comprendan sobre el Espíritu Santo. Si nuestra vida no es que ya tenemos el Espíritu Santo, en el principio de la vida, aquel que recibimos de la parte de Dios ha sido suficiente y nos quedamos muy contentos y alegres, felices con Dios y con todo. A medida que seguimos en la vida, necesitamos crecer también en el Espíritu Santo.
para estarmos también llenos. ¿Ok? Necesitamos desarrollar también eso. El punto es, ¿cómo será eso? Los pentecostales dicen que si habla en lengua tiene el Espíritu Santo. Otros dicen, siente las cosas, tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Ya voy a describirlo. Está acá. Pero antes, atenta para qué dice. Dice en el versículo 18, antes, en vez de buscar la satisfacción en las cosas naturales que se desvanecen, debe poner tu atención en las cosas espirituales, en el propio Dios que habita en ti por el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera describe Pablo? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es imperativo. No es una opción. Pastor, no soy una persona muy ambiciosa, no tengo las ganas de ser muy lleno de Espíritu. Si tengo Espíritu es suficiente. Voy al cielo, no soy como aquelas personas que quieren un galardón muy grande. Si tiver una casita en el cielo, está tranquilo. En el cielo es suficiente. No soy muy interesado, no tengo muchas ganas. No se trata de esto. Es un imperativo, es un orden. ¿Y por qué es un orden? Porque si no ponemos a Dios en primer lugar, tenga la certeza de que alguna cosa ocupará esta silla en tu corazón. Si no es Dios, algo o alguien se sentará en trono de tu vida. Por ser tu familia, por ser tu trabajo, por ser tus placeres, por ser el reconocimiento social, económico, la prosperidad, lo que sea. Por eso es que la vida cristiana es marcada por amar a Dios primero y al prójimo como a sí mismo. Dios primero. Entonces, ¿cómo hago esto? Mire que dice, llenos del Espíritu. No dice, llenados a vosotros mismos del Espíritu Santo, como si pudiéramos nosotros tener el patrimonio del Espíritu. Y el Espíritu, voy a llenarme de ti. No se hace así. Él es Dios, Él es soberano. El Señor Jesús dijo claramente que el Espíritu sopla donde quiera, oye su voz, pero no sabes de dónde viene, así es que es nacido del Espíritu. Porque como es Dios, es soberano. ¿Ok? Ahí puedes decir, pastor, entonces, ¿cuál es la solución? Si Él es Dios, es soberano, y se nos ha ordenado acá, somos llenos de Espíritu, y nosotros nos mandamos en Dios, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu si el Espíritu es Dios? Aquí nosotros tenemos que comprender una dinámica de la verdadera piedad. Ponga atención en esto que es importante. Primer punto que podemos concluir sobre esto es que hay de la parte de Dios una instrucción, una orientación y un llamado, que también es un orden, está todo junto, mezclado. Un llamado que es un orden, de que podemos y debemos depender de Él y disfrutar y conocerlo más y más. Es el padrón de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Esto es posible y es deseable y ordenado. Pero si Dios es soberano, es Él quien hace esto en nuestra vida. Él no está bajo nuestro control. Pero como es de la voluntad de Dios que crezcamos en la comunión con Él y que tengamos más y más de Él, el propio Dios nos comunica cómo hacerlo. De manera que, ponga tu atención en esto, el verbo que es traducido acá en la lengua griega está no en el modo activo, en que nosotros somos los que producimos este llenamiento espiritual, y está en la voz o media o pasiva, porque es igual en el griego. Que significa decir que nosotros sufrimos, un buen sufrimiento, sufrimos las consecuencias del Espíritu Santo estando en nosotros, pero al mismo tiempo tomamos parte del proceso y somos llenos de Espíritu. Voy a explicar. Ustedes tienen más claro eso con los verbos reflexivos en español, que se utilizan incluso con los pronombres que nosotros brasileños siempre nos olvidamos de eso, ¿no? Se cepillar los dientes, se bañarse, todo, porque son verbos que indican una acción que hace y al mismo tiempo sufre las consecuencias de ella, ¿no es así? Y por eso se utiliza de esos pronombres oblicuos, ¿no? No sé si es oblicuo que llaman. Son estos que sufrimos nosotros las acciones también. ¿Está claro eso? Aquí básicamente se está diciendo, hay un orden de Dios, sean llenos del Espíritu, pero no montes en el Espíritu. Él que es soberano, que va a llenarte, pero
¿Cómo puedo recibir un orden que yo sufro las consecuencias de ese orden? Si soy pasivo en esta historia, si soy yo quien sufro, ¿por qué me es ordenado para sufrir algo? Comprende así para hacer. Esta voy a parecer pasiva, pero puede ser media, que la media es como la reflexiva, que hacemos las acciones y también sufrimos. Básicamente, ¿qué está diciendo Pablo? Es Dios es soberano del Espíritu Santo, Él que va a llenarte, pero no eres pasivo en este proceso. Haces parte de este proceso de llenarse de Espíritu. Y aquí empieza Pablo a describir cómo se hace esto. Y al percibir cómo, ponga tu atención, es muy interesante, porque al mismo tiempo percibimos las evidencias de cuán llenos del Espíritu somos nosotros, porque pasa a describir una persona llena de Espíritu como es, y al mismo tiempo describe cómo ser lleno de Espíritu. De manera que la manera que describe Dios de cómo se llena del Espíritu es la manera también para averiguarnos y evaluarnos cuán llenos del Espíritu somos. ¿Está claro esto? Es como un proceso de retroalimentación. Tiene el resultado de ser llenos de Espíritu como causa de también sermos más del Espíritu. Y Pablo pasa a describir. Vamos a ver. Versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios de Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Ve que después que Pablo presenta el orden de Dios, de que sea lleno de Espíritu, pasa a describir cómo lo hacemos. Y básicamente, desde aquí, en el versículo 19 hasta el capítulo 6, versículo 9, son descripciones de las acciones que hacen los cristianos para ser llenos de Espíritu. Que está haciendo Pablo aquí, dice, si quieres tomar Dios en primer lugar en tu vida y ser lleno de Espíritu, buscando en Dios la satisfacción de tu alma, necesitas mirar todos los caminos que ha establecido Dios. Y la enseñanza es muy interesante. Porque distintamente lo que dicen aquellos que hacen promesas falsas y superficiales para una vida espiritual, Pablo dice, significa vivir toda la vida para la gloria de Dios. Y aquí ponga tu atención en esto. La teología bíblica pactual nos ayuda a comprender. Cuando estudiamos el pacto, conforme a la comprensión de los reformados, y dice el pacto puede ser resumido en relaciones. La relación con Dios, nuestra adoración, nuestra liturgia, nuestras oraciones, nuestra conversación con Dios, las relaciones sociales, a empezar de los más cercanos, los matrimonios, marido y mujer, padre e hijo, las relaciones culturales con la transformación de la sociedad, el trabajo, cómo manejo las relaciones en el trabajo. Todo esto compone la espiritualidad cristiana. ¿Qué significa decir? Que la espiritualidad cristiana, ponga atención que esto es importante, no es alienatoria. Un cristiano espiritual no es aquel que tiene fuertes oraciones, que predica bonito, que conoce la teología y es un malo padre, o una mala madre, o un mal hijo. Ese es un equívoco, es un pecado. La verdadera espiritualidad nos acompaña en la vida litúrgica, en la vida domiciliar y en la vida laboral, en el trabajo. Significa decir que toda mi vida vivo bajo la perspectiva de que Dios vive y vivo para Él. A medida que vivo de esta manera, quiero ser para la gloria de Dios en mi adoración. Y Pablo describe acá, dinamiza y diversifica tu religiosidad y tu actividad religiosa. ¿Por qué? Porque tenemos las preferencias, ¿no? Y es triste como vemos a algunas personas reducir la adoración a sus preferencias. Ah, pastor, a mí no me gusta de cantar este cántico, porque en mi iglesia o en mi vida cantábamos esto. Acá nosotros cantamos este otro. A mí me gusta cuando se canta eso, no me gusta cuando canta aquel otro. Mira qué dice Pablo. Si quieres ser lleno de espíritu, habla entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ponga atención en esto. Porque más
que descrever categorias de cânticos propios en la liturgia o no, más que eso, mucho más, que está diciendo es, la relación con Dios es dinámica y diversificada. Ella pasa por momentos más formales, estructurados, como los hinos, pasa por declaraciones congregacionales más leves, podemos decir así, pasa por actitudes del corazón, de reconocimiento de las bendiciones que tenemos de la parte de Dios, que son las acciones de gracias. Algunas personas dicen, a mí no me gusta de la adoración, otros tienen solamente la petición, otros no tienen. ¿Comprende? Que Pablo está diciendo, tu relación con Dios tiene que ser amplia, diversa, diversificada, para que cubra todas las necesidades tuyas. Cuando estudiamos algunos domingos pasados acá, sobre las oraciones, ¿se acuerdan? Que hablamos de 6 tipos de oración. Una vida espiritual llena tiene de todo. Yo agradezco a Dios porque mi mente es grata, porque reconozco que bueno tengo recibido de la parte de Dios. Hay confesiones en mis labios porque no soy superficial en este análisis de mí mismo y reconozco en que tengo pecado y por eso lo confieso a Dios. Hay adoración en mi vida porque miro a Dios conforme Él se revela en su palabra y lo digo a Él lo que es, quién Él es. Lo alabo porque reconozco los hechos de Él y los verdaderos cánticos de adoración son llenos de la persona de Dios, de sus atributos, de sus hechos, porque son importantes y pedagógicos y una verdadera espiritualidad se encanta con esto. Y por tanto tiene libertad de presentar a Dios sus peticiones también, pero no se ve apenas a sí mismo, pide por los otros las intercesiones. Es eso que Pablo está diciendo, que tu relación con Dios tiene que ser dinamizada, con todo lo que cubre. La adoración pública particular, la gratitud, la adoración, la petición, la confesión. Y así nosotros estamos disfrutando. Y algunas personas son tan equivocadas en este punto y reducen toda la relación con Dios a los momentos formales, litúrgicos de la iglesia. Tiene esta importancia, pero no es único. Nuestra propia tradición presbiteriana se recomendaba desde la Escocia, que decía orientaciones para el culto público, pero también doméstico e individual. El manual presbiteriano que utilizamos en el Brasil presenta a todos los miembros la orientación de que participe del culto público, del culto familiar y haga lo doméstico también. Es verdad, son tantos que tengo que reconocer que muchas veces nos escapa. Durante muchos años en mi vida me escapó algunas de esas perspectivas, ahora individuales, ahora familiares. Pero necesitamos perceber que es muy más rico el llamado de Dios, pero no es exclusivamente religioso, porque esa es la tentación de los fanáticos religiosos. Me pongo en la religiosidad con mucha fuerza y ¿qué hago después que salgo del ambiente religioso? Es que no pasa nada más. Y por eso Pablo dice, si quieres ser lleno de espíritu, dinamiza tu relación con Dios, pero dinamiza también las otras relaciones. Ponga tu atención, marido y mujeres. La manera como se relacionan ustedes es una demostración de tu espiritualidad. Una persona llena del Espíritu Santo será mejor en las relaciones sociales. Una persona que se piensa que es muy espiritual, pero es mal marido o mal mujer, no es espiritual. O por lo menos no es como pensaba que era. Una persona que se toma como espiritual, pero es rebelde con sus padres, ese no está bien espiritual. Padre que no tiene paciencia, no disciplina, no orienta a sus hijos, no está siendo espiritual. Hermano, ¿cómo vamos a perceber todo esto? Podemos tener reacciones distintas y sentimientos distintos. La primera de ellas es que vamos a perceber que la espiritualidad es muy más amplia de lo que nos fue enseñado, ¿no? No se trata solamente de ejercicios religiosos, se trata de todo. Si fuéramos honestos, nosotros tenemos que decir, Señor, me falta mucho del Espíritu. Pero si formos sinceros también en relación al texto bíblico, vamos a decir, Señor, yo quiero más de tu Espíritu, porque quiero refletir mejor tu presencia en todos los ambientes que vivo yo. Ahí te pregunto para concluir, ¿en qué ambientes percibe
que no estás refletiendo bien a Dios. ¿Es en casa, en el trabajo o en la iglesia? Estos tres apuntan resumidamente las tres áreas del pacto. No solo la relación con Dios, las relaciones sociales y las relaciones culturales de trabajo en nuestra vida. La buena noticia es que no importa cuán poco esté a tu vaso diario, puede ser lleno. ¿Cómo? A medida que nos dedicamos a seguir que dice Dios, el Espíritu Santo va a llenarnos de Él mismo más y más. Esa es la buena noticia. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios. Santo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros te agradecemos en esta mañana por tu palabra y por esta invitación que es un orden también para sermos llenos de tu Espíritu. Es un orden gracioso porque a nosotros, criaturas limitadas, pecadoras, tú nos has dado la gracia de tenernos la habitación sublime y gloriosa de tu Espíritu. Pedimos, Señor, ayúdanos a vivirnos para tu gloria en cada área de nuestra vida. Por supuesto, cada uno de nosotros que aquí estamos en esta mañana, necesitamos de tu gracia para vivirnos mejor en nuestra vida. Así, llénanos de tu Espíritu, de manera que encontremos en ti más grande satisfacción de nuestra alma. Y con buenos relacionamientos también podemos disfrutar de todo que nos ha dado en la vida, sin sermos esclavizados por nada, porque tenemos al Señor en primer lugar. Damos esta bendición, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recibir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y el alimento y la plenitud del Espíritu Santo llegue con vosotros hoy y siempre. Amén.